Bienvenidas y bienvenidos a Un Espacio Contigo. Soy la psicóloga Virginia Ricardes de la Cruz, encargada de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académica de Ciencias de la Salud. Saludo con mucho agrado a las psicólogas y a los psicólogos del equipo de consultorios psicopedagógicos de la UJAT y a la maestra Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles. El día de hoy estaremos hablando sobre el tema Hablemos de lo que no entiende sexualidad, no se entiende de la sexualidad e identidad de género. Para lo cual contamos con la presencia del psicólogo Manuel Escano Morales. Recuerden que este espacio es para ustedes, en el que pueden expresar lo que sienten, lo que piensan, así como sus inquietudes sobre la temática que el equipo de consultorio psicopedagógico ha preparado en esta ocasión. Bien, ahora vamos a presentar quién nos facilitará la entrevista. El psicólogo Manuel Escano Morales es egresado de la licenciatura en Psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, así como especialista en Sexología Educativa y maestro en Sexología Clínica en el Instituto Mexicano de Sexología AC. Actualmente es estudiante del doctorado en estudios jurídicos de PNPC, de CONACYT, que imparte en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha laborado como psicólogo en colegios de bachilleres del 2016 a 2018, como docente de la Universidad también Valle del Grijalva en el 2015, que hasta la actualidad ya ha apoyado en diversas actividades al Instituto Estatal de las Mujeres desde el 2019 como psicólogo y conferencista. Recuerden que el chat estará abierto para que escriban sus preguntas, opiniones o comentarios y el link de asistencia se les pasará al finalizar y se los tendrá una tolerancia de 1:15 para su registro. De igual manera aparecerá un código QR que si llegan a tener algún detalle, alguna situación con el link, entonces ahí se les va a aparecer solamente un momento. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar y damos plática a esta parte de la entrevista. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, psicóloga Virginia. Es un gusto estar aquí en mi casa, pues de donde me vio egresar como profesionista, así que pues estamos muy contentos de estar en este evento. Pues muchas gracias, maestro, también por la invitación a aceptarnos principalmente y tocar este punto. En algún momento ahora sí que tenemos esta inquietud. ¿Qué significa las 3T y por qué también en algún momento las siglas LGBTT? A ver qué nos puede decir. Bueno, cuando hablamos de las siglas LGTB, es importante aclarar de que el acrónimo es muy diferente en México que en otros países de habla inglesa. ¿Por qué? En Estados Unidos es LGBTQ+, porque la T es la forma para poder hacer mención a lo trans, ya que en Estados Unidos lo trans es un espectro muy amplio, o sea, bastante amplio y cubre todas las identidades trans que hay al respecto. En cambio, en México, no, porque pareciera ser que en México tenemos como la necesidad de clasificar todo. Por muy diferente que sea o que pudiera ser muy similar, todo tenemos que clasificar. Y entonces, aquí en México y en algunos países de lengua española está el LGBTQ+, es decir, las tres famosas T. ¿Y cuáles son estas famosas 3T? Lo que es transvesti, lo que es transgénero y lo que es transexual. Que si bien es cierto, todas tienen en común de que es una transición de una identidad de género a otra, manifiestan ciertas diferencias importantes. Sí, porque en algún momento también dices, bueno, como a veces vamos teniendo o a veces tenemos unas ideas o información errónea, ¿no, maestro? En cuanto a esta parte de las 3T. Sí, porque mira, aquí hay algo interesante. ¿Qué significa ser travesti, ser transgénero y transexual?
Ser transvesti en sí como tal es una conducta. ¿Y qué significa esta conducta? Es el de emplear ropa o adoptar modos de otro género que sea diferente al que uno posee. Y es interesante porque los transvestis, la mayor parte son varones. Correcto. No son tanto mujeres. Inclusive, aunque hubieran mujeres que se transvisten, no causan el mismo impacto que lo hace un varón. ¿Por qué? ¿Qué decimos usualmente cuando vemos a una mujer vestida de pantalón o de camisa? Nada, realmente nadie pierde la cabeza si ve a una mujer vestida de camisa, pantalón muy formal, porque pareciera ser que en ella, entre comillas, todo le queda bien. Ahora, ¿qué pensamos de un hombre que anda en minifalda y en blusa? Pues es algo como en algún momento decimos fuera de lo normal, de la norma, ¿no? Exactamente, es decir, a las mujeres en las cuestiones de vestimenta no tenemos tantas restricciones como pareciera ser. La restricción más que nada va para los hombres porque a los hombres se les marca de que solamente pueden ocupar ropas muy específicas. Pantalón, y no cualquier pantalón, pantalón holgado, pantalón que no le apriete, pantalón que no le marque, camisas holgadas, camisas que sean, que no deje de ver pegado el cuerpo, a menos que vayas al gimnasio, porque ahí solamente es la única razón por la cual deberías tener ropa pegada, ¿verdad? No, ya está. Y hasta también el color también es muy significativo en algunas personas. Y efectivamente, porque inclusive hasta nos restringen el color, porque rosa solamente lo pueden usar las mujeres, también las mujeres pueden usar el azul y no hay problema, pero un hombre que ande de rosa, cualquier tono de rosa ya es motivo de duda, de sospecha, de burla, porque algo no está bien con este hombre. Y entonces, cuando hablamos del travesti o de la persona travesti, hablamos de aquellas personas que dejan de lado todas estas ideas, es decir, no se ponen a pensar si la sociedad va a pensar mal de ellas o no, y lo que hacen es que disfrutan de una conducta tan saludable, porque pues no les causa daño, como es el de usar otra ropa o adoptar otro comportamiento. ¿Y por qué digo que es una conducta como tal? Porque es una conducta que no necesariamente la hacen todo el tiempo, sino para ciertas ocasiones. Por ejemplo, los drag queens, que son aquellos hombres que se visten increíblemente y adoptan figuras de mujeres. Recuerdo una que era de la doña, me acuerdo, o lo que era esta de Francis, que en paz descanse. Ellas en cierto punto manejaban el transvestismo como una cuestión laboral. Es decir, hago mis espectáculos, hago mis shows, pero una vez que acaba todo el performance, toda esta galería, retomo mi vida cotidiana. Ahora, lo interesante es que la gente tiene la idea de que si alguien se transviste es que es gay o lesbiana, y eso no es verdad. Como nota curiosa, en Ciudad de México hace 2 años hubo un reportaje de un grupo de hombres casados con esposas e hijos que tienen un club de travestismo, que donde van, tienen una hora de travestismo, se visten, modelan. ¿Por qué? Porque para ellos consideran que es una actividad que les ayuda. Pero ellos saben y entienden perfectamente de que ellos son hombres heterosexuales y que no buscan cambiar esa identidad de género. Simplemente tienen una conducta. Eso es el travestismo. Y prácticamente todo el mundo es travesti, si nos vamos a ese punto. Porque todo el mundo usa algo que socialmente hablando no debería de usar. Ejemplo, yo en mi persona, aunque pareciera ser que tengo la heteronorma encima, ando cargando anillos, ando cargando pulseras, que cuando no debería andar cargando cosas así. Eso es travesti, esa es la cuestión travesti. La cuestión del transgénero, de la persona transgénera, es diferente, porque no es simplemente adoptar una forma de ser o una vestimenta, no, también desea asumir todos los roles que se han planteado sobre ese género que le atrae. Es decir, en lugar de que me digas Manuel, dime María. En lugar de que yo esté trabajando, me gustaría estar en un estereotipo de género, por cierto, estar en mi casa, acomodando, haciendo limpieza, ser la buena ama de casa, porque a mí, aunque me digas tú que yo nací como un hombre, realmente me gustaría comportarme como una mujer, y me agrada eso. Y entonces vemos que no son personas de que, bueno, ya terminé mi show, ya me vuelvo a cambiar. No, son 24/7, todo el tiempo están con esta identidad. Ahora, ¿qué es lo interesante de ello? De que aunque me puedes decir a mí María, aunque me veas como mujer y yo me asuma como mujer, no tengo inconveniente con el órgano sexual que tengo aquí abajo.
Es decir, no tengo problema de yo ser una mujer con pene o ser un hombre con vulva. ¿Por qué? Porque yo no tengo problemas con mi órgano sexual. Lo único que tengo es que quiero asumir la identidad de otro género diferente al mío. Inclusive no hay impedimento para que yo haga modificaciones a mi cuerpo, como cuáles. En el caso de los hombres transgénero, el retiro de mamas. Y en cambio las mujeres transgénero es colocarse mamas, ya sea mediante procedimientos quirúrgicos o procedimientos hormonales. Pero no tienen problema, y aquí repito mucho, no tienen problema con el órgano sexual. O sea, lo tienen ahí y lo utilizan o no lo utilizan, pero no les causa conflicto. A diferencia de las personas transexuales, que ahí sí tenemos una situación diferente. ¿Por qué? Porque no es simplemente adoptar el rol de género de otro género diferente al mío, sino también que este órgano sexual no es el que me debe de corresponder, es el cual yo no considero que sea mío. Y aquí es algo chistoso, y lo voy a decir por qué, porque la gente comúnmente cree que las personas transexuales son las que se operan. Y no es verdad. Las personas transexuales son aquellas que, aunque no puedan operarse porque económicamente no es barato, están con esta idea de que este órgano sexual no es el que deben de tener, sino deben de tener otro que se ajuste a la identidad de género que consideran ellas que es la correcta. Sí, porque en algún momento también sucede precisamente como esta identidad o esta estereotipos, ¿no? Como esta parte, como bien decía, ok, ¿de qué manera? Yo a lo mejor salgo, me visto y vuelvo a ser yo, pero sin cambiar mi género, ¿no? En cierto momento. Era como, ahorita se me vino a la mente una película que se llama, si no mal recuerdo, es Mi vida en rosa. Entonces, como a veces este niño, o como dicen, no, pues es que yo nací así, pero yo no me considero, o sea, niño, sino niña, ¿no? O sea, y cuántas personas en algún momento también sucede esta parte, ¿no? De hecho, Álvarez Gallú, que es conocido como uno de los principales exponentes de sexología en México, mencionaba en uno de sus libros, que es Sexoterapia Integral, que la identidad de género, es decir, la manera como yo me veo, usualmente a los 2 años ya la tenemos. A partir de los 2 años ya la vamos formando, pero se ve influenciada mucho por la manera como nos van educando. Ahora, aquí es importante aclarar una cosa. Está la identidad de género y está el género, que es muy diferente. ¿Y a qué me refiero yo? Posiblemente alguien que me está escuchando en este momento, porque no me hago tonto, estará diciendo, es que solamente hay hombre y mujer porque así solamente se nace. Ah, ok, eso es un pequeño error. Biológicamente. Biológicamente, pero ahí tenemos un error. ¿Por qué? Porque si hablamos de la biología como tal, solamente tenemos entre los seres vivos y específicamente entre los mamíferos, que somos nosotros, seres humanos, machos, hembras y entidades en estado intersexual, lo que antiguamente conocíamos como hermafrodita. Correcto. ¿Correcto? Bien. Entonces te lo pongo así, y aquel que me esté escuchando. Entonces, cuando tú naces, biológicamente hablando, tú eres un macho, una hembra o una de estas personas que están prácticamente entre las dos. Pero evidentemente no te dicen, nació un macho o nació una hembra. No. Decimos básicamente en el hospital, nació una niña, nació un niño. ¿Por qué? Porque en el momento que tú naces, el médico o la médica que ve tu sexo biológico automáticamente te asigna un género. ¿Qué es el género? Lo que la gente espera que tú tienes que asumir por tu órgano sexual. Si tú naciste con un pene, ¿qué eres entonces para la sociedad? Un hombre. Un hombre. Si tú naciste con una vulva, ¿cómo? O niño, le digo. O niño, ¿no? Pero si tú naciste con una vulva, entonces tú para la sociedad eres una niña o una mujer. Y entonces entramos en este juego de, ok, tú tienes una vulva, tú necesariamente tienes que hacer todo esto que te decimos. ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas a ser una mujer. Y tú si necesitas con un pene, tú tienes que hacer todo esto que te decimos. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a ser un hombre.
Y ahí ves al montón de gente día con día, como niños, adolescentes, como adultos, como viejos, tratando de cumplir con lo que dice la sociedad de cómo se suponen tienen que ser. Ese es el género, la idea de que cada cultura, cada pueblo, hasta Tabasco inclusive, tienen sobre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Y yo tengo como un estereotipo básico. ¿Qué es lo que esperamos de un hombre tabasqueño, coloquialmente hablando? Que sea borracho, que sea mujeriego, que sea moreno, que sea bigotón, que sea panzón. Y todo esto que estoy diciendo es una realidad para algunos hombres porque la imagen cotidiana es esa. Es correcto. ¿Sí? Y todo hombre que no concuerde con esa idea, asumimos que no es Tabasco. Ha de ser extranjero, ha de ser rubio, ha de ser de otra parte. Pero usualmente la idea cotidiana del hombre tabasqueño es esa. Y entonces mi pregunta va la siguiente. ¿Acaso no existen mujeres botijonas? Mujeres groseras, mujeres hombreriegas, mujeres, hombre, yo digo hombreriega porque ni el término existe tampoco. Porque vale, mujeriega sí aplica, pero hombreriego no existe, hasta eso vamos, ¿no? Hasta tiene un nombre distinto que no lo haremos mención por respeto. No toman, claro que sí, pero lo interesante es de que asumimos que si un hombre hace estas conductas, coloquialmente hablando, no nos sorprenden porque es un hombre. Si una mujer lo llega a hacer, se nos cae el cielo encima, porque ¿cómo va a hacer que la mujer sea borracha, sea grosera, sea hombreriega? Porque esas no son cosas de niñas decentes, de mujeres decentes. Quiere parecerse un hombre. Y entonces, ¿cómo? Es como no está permitido, ¿no? No permitido. Y así andamos por la vida, que cuidándonos básicamente de lo que los demás digan o piensen de la manera como yo asumo el género que dicen que yo debo de tener. Ahora, aquí lo interesante va de que el género es lo que la sociedad te dice que tienes que ser. La identidad de género es cuando tú asumes si ese género es el tuyo o no. Y la manera como quieres expresarlo. Porque no porque seas hombre tienes que ser borracho. O porque seas mujer no puedes ser grosera. ¿Sí? Pero causa ruido cuando decimos identidad de género porque rápidamente la gente piensa rápidamente en lo trans. No. El simple hecho de que te asumas como hombre, como mujer y la manera como lo expresa, habla más de una identidad de género. Sí, porque en esta parte precisamente se nos vienen, como dicen, a la mente muchas ideas y sobre todo como ya empezar darle como un respeto y también sobre todo como llevar toda esta cuestión de decir, bueno, a ver, qué cosa es también en algún momento, cómo me identifico también, cómo en algún momento la sociedad, o sea, va influyendo o yo también puedo influir en ese aspecto, ¿no? Y también tengo preguntas aquí en el público que nos están haciendo llegar. Una de ellas es, ¿qué hay de los homosexuales que en la intimidad visten como mujer? Por ejemplo, que usan ropa, maquillaje, pintarse las uñas y todo este estereotipo que estamos hablando, ¿no? Ajá. Con el único fin de obtener una excitación sexual, bien sea para masturbarse o tener una relación con una mujer, o esto aparte de los cambios de roles. A ver, aquí aclaremos algo interesante. Se asume que si te vistes de mujer eres homosexual, pero no es así. De hecho, según estudios que el Instituto Mexicano de Sexología hizo en el 2010, si no me equivoco, detectó que las personas que se transvisten, que tienen una conducta transvesti, que justamente utilizan prendas femeninas para estar en la cama con su pareja o estar en la soledad, son hombres heterosexuales, no son hombres homosexuales. No. Lo interesante que radica que el transvestismo es una conducta muy vinculada con el fetichismo. ¿Qué es el fetichismo? Objetos o situaciones que utilizamos para generarnos un deseo sexual o aparentemente que nos aumente. ¿Sí? Y en el caso de las personas transvestis, específicamente hombres que se transvisten para el acto sexual, estos hombres encuentran un deleite mayor cuando usan una prenda. ¿Por qué?
porque desde la construcción de cada uno de estos hombres le es excitante. Cada uno tiene una experiencia diferente, pero en sí le es excitante, ya sea que usen las zapatillas, las pantimedias, los calzoncillos, el maquillaje completo, ¿correcto? Usualmente la conducta transvesti que se ocupa para el ámbito sexual está formada por personas de hombres heterosexuales. Si una persona homosexual utiliza ropa o vestimenta de este tipo para el acto sexual, bueno, es una conducta muy válida, pero no es una norma establecida como tal. Eso creo que lo ubiquemos. Ahora, también es importante señalar, hay muchas personas que usan fetiches para tener relaciones sexuales. Ejemplos hay que tengan barba, que usen arete, que tengan tatuajes, ¿sí? Como que otro se nos ocurriría. A ver, psicóloga Virginia, dígame algunos, a ver, aprovechando que estás aquí. Pues sí, o sea, de alguna otra manera, como qué situación o a veces también ideas y pensamientos y también estos deseos, ¿no? De alguna otra forma, como decir, bueno, yo me imagino con estas características a una persona, pero a lo mejor hay otros que dicen, no, pues yo no quiero ese aspecto, ¿no? O que no tenga, como dicen, que no tenga barba, que no, o sea, esa parte, ¿no? También de jugar, precisamente, ¿no? Exactamente, y aquí qué bueno que lo acabamos de mencionar por lo siguiente, la gente se rompe mucho la cabeza tratando de adivinar la identidad de género o la orientación sexual de las personas por la manera como se viste o como tiene sexo. Y ese es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque a veces se olvida la gente que el tener sexo no es simplemente la reproducción, sino también la recreación. Y entre la recreación entra este juego que tú mencionas, psicóloga Virginia. Es decir, es nada más un acto en el cual estamos disfrutando y punto. ¿Por qué le tienes que poner un bendito nombre, una bendita etiqueta? Hay hombres homosexuales y mujeres homosexuales que no se trasvisten, que están heteronormados, es decir, que se visten y se comportan según su género, pero les atrae su mismo género. Uh-huh. Lamentablemente el que una persona se trasvista, coloquialmente hablando y generacionalmente hablando, se ha malinterpretado y se ha asumido como una conducta homosexual cuando no tiene vinculación como tal. Claro, porque al fin de cuentas... Uh-huh. No, dime. Ya me apasioné. Sí, porque al fin de cuentas llega en la parte donde también juegan estos intereses y de alguna otra manera, como bien dice, o sea, no precisamente teniendo como esta parte o esta situación de que me tengo que vestir también, o sea, no pueda yo tener este deseo o esta excitación o la cuestión de estar con otra persona, a lo mejor que digo, no precisamente me hace ser homosexual, no me hace... ¿Por qué? Porque también existen estos pensamientos, ¿no? O estas ideas. Y es muy cierto, ¿por qué? Porque una conducta sexual no es sinónimo de una atracción erótica o afectiva, no. Si vamos con la orientación sexual como tal, antiguamente, y digo antiguamente porque ahorita hay otras, era homosexual, mi mismo género. Heterosexual, un género diferente al mío. Bisexual, mi género y el otro género, no tengo detalle. Pero ahorita ya aparecieron otras como el pansexual. El pansexual, lo no binario. ¿Cuál? También esta parte de lo no binario, que incluso también eso nos hacen una pregunta por acá. Ahorita mencionamos, porque ahí vemos una confusión. Lo no binario no entra como orientación sexual. Eso es parte de la identidad sexual. Está el pansexual, está la sexual, que la sexual no tiene atracción erótica por otras personas, inclusive tampoco atracción romántica. Es decir, no le atrae a ninguna persona, pero sí puede establecer vínculos con otras personas, pero no de carácter erótico. Están las personas demisexuales. Las demisexuales son aquellas que para poder tener relaciones con alguien tiene que ver primero que nada una atracción y un sentimiento. Si no lo hay, nomás no. Y entre estas distintas orientaciones sexuales se conjuga
con la identidad de género. ¿Y cuál es? Usualmente está la cisgénero, la transgénero, la no binaria, la binaria, ¿cómo se llama? Género fluido. Y aquí acá un punto, son muchas etiquetas que las personas tratan de establecer para poder darle un nombre a la identidad que han asumido. Son muy válidas porque cada quien desea asumir una identidad que mejor se sienta a gusto, pero es un amplio catálogo. Por ejemplo, cuando mencionaba la pregunta, exactamente qué pregunta hay con respecto a lo no binario. Sí, o sea, ¿por qué se denomina no binario? Ah, ok, perfecto. A ver, vamos a ponerlo así. ¿Con qué color identificamos a las mujeres? Con rosa. Perfecto. ¿Con qué color identificamos a los varones? Con el azul. Entonces, ¿con qué género identificamos al amarillo? Pues es que ese es el punto, que en algún momento yo he escuchado así de las personas que, por ejemplo, la mujer está embarazada y le van a hacer a veces como dicen, la bienvenida del bebé, el baby shower, y en algún momento dices, ay, es que no revelaron el sexo. Entonces vamos a llevar uno amarillo, uno verde o un color según neutro por si no en algún momento no sabemos el sexo, si es niña o niño, pues le llevamos otro tono, ¿no? Perfecto. Y eso justamente tiene que ver con lo no binario. Lo no binario es una identidad de género que consiste en no considerarse parte de ser mujer o parte de ser hombre. Es decir, neutro, como tú mencionas. ¿Por qué? Porque si te vas a los hombres, tiene muy marcado todo lo que hay que ser de hombre. Si te vas a lo que es mujer, está muy marcado lo que es ser mujer. Ahí entra un sistema binario, hombre o mujer. Hombre o mujer. Cuando Él entra o en ella. Ajá, él o ella. Cuando entra lo no binario, entramos a una dimensión en la que podemos encontrar lo siguiente, que esta persona no se asume ni como hombre ni como mujer, sino algo neutro, y ahí es donde entra, por ejemplo, el color amarillo, como un ejemplo muy básico, o aquellas personas que dicen, ¿sabes qué? Por hoy siento que me identifico con ser femenina, pero ayer me sentí identificado con lo masculino, pero no tengo problema porque yo puedo como estar saltando en estas identidades y entonces ya entramos con género fluido. El género fluido es aquel, puedo estar con cuestiones femeninas, pero también puedo estar con cuestiones masculinas y tú me ves y tú también hasta te pones a pensar, bueno, exactamente, eres un hombre, eres una mujer, pues soy yo y punto. Y del género no binario y del género fluido nacen todavía mucho más identidades muy específicas para cada cuestión. Uh-huh. Y fíjate que con este punto también nos hacen esta pregunta por los pronombres o cómo hay que dirigirse con las personas o con, ahora sí que con esta característica, ¿no? Bueno, ahí voy a entrar en tema de controversia porque todavía no superamos lo del compañero. Es correcto. Primero que nada, quiero que dejemos claro algo. Una cosa es lo que establece la RAE y otra cosa es lo que establece la empatía con los seres humanos. ¿A qué voy con eso? La RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, establece de qué manera los que hablamos la lengua española o castellana debemos referirnos a las cosas, ¿no? Establecidas. Sin embargo, como lo ha dicho la Real Academia, simplemente son reglas ortográficas para describir y establecer mensajes. No tienen vinculación con la cuestión de las identidades. Y entonces a la pregunta que tú me haces, la respuesta es la siguiente. ¿Cómo le debo decir a una persona cuya identidad de género es diferente a la que yo usualmente veo? De una forma muy simple, preguntándole cómo quiere que le digas. Así de simple, así de llano. Es que la RAE dice que tengo que decirle ella o él. Ajá. Pero la RAE también dice que en México se escribe con J. Uh-huh. Y yo no veo que la gente escriba México con J. Y lo pueden buscar en el diccionario para que lo vean. Inclusive hace poco hubo una reunión con el PAN y el partido Vox de México y el líder del partido español
menciona a mexicanos con J en Twitter. Y no lo que nadie perdiera la cabeza por eso. Por lo tanto, cuando tú me hablas de decirle a una persona con qué pronombre, pregúntale tú qué pronombre deseas. Oye, Virginia, ¿qué pronombre prefieres que te diga? Ah, bueno, a mí dime como ella, como la, como Virginia, y así es Cantán. No te quita ni un peso. Es como preguntarme con qué pronombre quieres que te hable, Manuel. Bueno, me puedes decir él, él, Manuel, him en inglés inclusive, pero ya te dije cómo quiero que me digas. Y no te quita nada decírmelo así. ¿Por qué? Porque el hecho de que te estoy pidiendo, por favor, que respetes mi identidad, es un derecho que yo también tengo y que no viola tu derecho. Si no crees tú en la identidad de género, está bien, no hay problema, porque tampoco te pueden obligar. Pero si una persona te lo está pidiendo por respeto, digo, se supone que tú también has crecido y vivido en respeto. Y es divertido. A ver. Sí, porque en algún momento también cómo vamos haciendo esta parte. Ok, si ya me comentaste cómo quieres que te diga y si en algún momento yo te digo, no, pues otra situación que a lo mejor yo quiero hablarte, bueno, pues entonces yo ya estoy traspasando o en su momento tampoco ya no estoy respetando a la otra persona, ¿no? O sea, y aquí viene esta parte del respeto. Y ahí voy a poner un ejemplo bastante delicado. ¿En qué sentido? Hay personas trans que han ido al médico a buscar atención de salud y le informan a la enfermera, oiga, pues soy una persona trans, puede referirme así con mi nombre para que de esa manera, pues cuando me llamen a consulta, pues yo vaya, ¿no? Y la enfermera evidentemente ve una persona diferente al registro, es decir, en el registro dice José Pérez y aquí vemos a Josefina Pérez, ¿no? Bueno, va la persona, esta mujer trans a sentarse, esperando que la enfermera amablemente le llame por la forma como ella le pidió muy amablemente. ¿Y qué es lo que hace la enfermera? José Pérez, oiga, se le pidió hacer eso. Es que en el documento dice José Pérez, pero ella vino y se lo solicitó de la manera más amable. ¿Qué le costaba? Y entonces ahí entra una parte de mi tema de investigación, aprovechando que lo menciono, de la importancia de que el Estado reconozca estas identidades de género con facilidad. Y no es posible que de los 17 estados de la República que ya reconocen la identidad de género de las personas trans, Tabasco no esté. Tabasco está rezagando terriblemente en esta cuestión de sexualidad, como asumiendo de que aquí no va a llegar. Nada más acabo de ver el último estado del país que ya legalizó el matrimonio homosexual. Nada más quedamos como 5 y ahorita el vecino Veracruz dicen que están ya en la solicitud. Y entonces, por eso es que dicen, no es que simplemente hagamos un show por la cuestión de que alguien dijo compañere o ella, que fue el caso que pasó hace unas semanas. Es el hecho de que ese simple caso deja de lado o deja, más bien expone que muchas personas cuya identidad de género no entra en este sistema de hombre y mujer o que están en una transición de identidad, les pide a la demás gente, oye, respeta nada más esta transición y háblame como te lo estoy pidiendo. Y la gente dice que no, porque no creen eso o porque simplemente dice que no se le pega la bendita gana. Pero dile a un hombre lo siguiente, oye, mana, ¿cómo estamos? No me digas así, soy hombre. Chinga. Y entonces aquí vemos esta doble norma de, bueno, nosotros los normales sí podemos hacer contra los que no son normales, entre comillas. Pero los anormales que no nos pidan que hagamos estas cosas porque no, está mal, rompemos el orden natural de las cosas, cuando eso no es verdad. Claro. Y aquí hago un comentario importante que lo quiero acotar porque veo que tenemos 672 asistentes. Los que están aquí en México, nada más quiero recordarles a todos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que así es como se llama oficialmente tu país, dice en el artículo 1 que todas las personas que estén en suelo mexicano, independientemente de su condición humana, entre ellos es género u orientación sexual, tienen la potestad de gozar todos los derechos que establece las leyes. Todos.
De tal manera que no hay ninguna persona de segunda clase. Todos somos de primera clase, no vamos ahí. Y es triste ver cómo en estas discusiones de identidad de género, del uso de pronombres, hasta lo más básico que es la orientación sexual, si hacemos una clasificación de ciudadanos de segunda clase y de estudiantes de segunda clase, porque no nos hagamos tontos. Y la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, la bifobia, y de hecho hasta lo agrego, como fobia no es tanto, sino violencia a unas identidades que no son la tuya, abundan todavía. Es correcto. Pero no se ponga triste, todavía hay esperanza. No es regaño, pero es que sí indigna mucho el hecho de que escucho esos términos de generación de cristal cuando hablamos de compañera y todo ello, porque me pongo a pensar, ajá, pero si tú hablas, por ejemplo, de matrimonio igualitario o identidad de género reconocida, ya todo el mundo pues pierde la cabeza, se altera. Entonces, ¿cuál es la famosa generación de cristal entonces? Sí, como que todo esto vuelve como una especie de revolución, bueno, de alguna otra manera, y como también a veces las personas, incluso aquí hay una pregunta muy interesante, porque hay muchas personas que piensan que el transgénero es debido a un desorden mental, ¿no? Hasta eso. Esa es otra maravillosa, porque mira, aquí hay varios argumentos para justificar la transfobia increíble. El primero, que no es natural. Que básicamente una autoridad divina señala que eso no es correcto. Si no vamos a eso, bueno, ya nos vamos a... O la cuestión de nacen o se hacen. Ajá. Pero aquí va algo interesante. Si vamos a la cuestión de trastornos mentales, voy a hacer una observación muy importante. En el manual de trastornos mentales, DSM, en la quinta edición, que es la más reciente, menciona que las personas trans, y no cualquier trans, las personas transexuales, nada más, o sea, deja de lado las transvestis, deja de lado los transgéneros, se enfoca en las transexuales por la dificultad con su órgano sexual, les asume un nombre que es disforia de género. Pero ya no se considera tal como un trastorno mental, sino una problemática de la identidad sexual. En México no se aplica el DSM, con todo respeto, no se aplica. De hecho, lo que se aplica en México en el sector salud es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es el CIE. Y en el CIE 11, que fue votado en el 2018 y que México fue el primero que firmó, todavía lo encuentro ahí, señala que ya no existe la disforia de género porque la CIE, que es la Organización Mundial de la Salud, dijo, pues esto no es un trastorno mental, porque ellos no están enfermos. ¿En qué sentido? No les genera conflicto o daño a su propia identidad. El problema es que a la sociedad nos le gusta y eso no es un problema mental. Entonces movió a la disforia de género de la clasificación de enfermedades mentales de la CIE y la movió a un apartado muy diferente. ¿A qué apartado? A situaciones relacionadas a la sexualidad de los seres humanos. Y le cambió el nombre. Ya no es disforia de género, ahorita es incongruencia de género. Es decir, que esta persona manifiesta una incongruencia entre esta identidad de género y el órgano sexual que posee. ¿Qué es lo maravilloso? Que ya alguien que quiere seguir insistiendo de que es un trastorno mental, nomás le aclaro que el 1 de enero de 2022, todos los países que firmaron este documento tienen que ya implementarlo en su sistema de salud correspondiente. Por lo tanto, México, que ha firmado, también tiene que contemplarlo para el año que viene. De tal manera que ya no podemos argumentar, es que están enfermitas estas personas, porque eso no es verdad. Y si tú conoces a personas trans, te darás cuenta de que son personas saludables, son personas que viven una vida tan normal como tú, se preocupan por pagar luz, pagar renta, por enamorarse, por enfermarse de COVID. Es decir, la única diferencia que hay entre ellos y nosotros, y eso que es un nosotros generalísimo, es que lo único que no cuadra es su identidad de género, pero para ti, pero para ellos están bien. Por lo tanto,
insistir que es un trastorno, una enfermedad, porque no son como tú, entonces ya no es una enfermedad. O sea, lo que la sociedad piense, eso no se considera como una enfermedad. Es como la cuestión de que tienes que encajar como a veces decimos, y coloquialmente hemos hablado en algún otro momento, también como una cuestión de cuando compramos un zapato, ¿no? Y de alguna otra manera, si no es mi número o si no, entonces tiene que quedar, ¿no? O sea, y no es así, ¿no? Y ahí lo sometemos a cada cosa, como por ejemplo meter el congelador para que se estire, meterle no sé qué tanta cosa para que se abra, cuando el problema no es el zapato, el problema es que tú a fuerza quieres que te lo pongan. Así mismo aplica para las personas trans o las personas cuya identidad de género no entra en este sistema de hombre y mujer como tal, son personas tan normales como las demás y no tienen que encajar en ninguna parte porque, con todo respeto, nadie encaja en ninguna parte. Por muy hombre, entre comillas, o entre muy mujer que seas, en algo desencajas con los demás. Sí, es como también que algún momento decían, no es como la cuestión, y hablábamos también de esta parte de la vestimenta o el de decir como esta cuestión de los trastornos mentales, es como decir, bueno, no hoy amanecí, como en algún momento hemos decidido, no amanecí homosexual, no amanecí con pansexual, no, o sea, no, sino de alguna otra manera, como también se van sintiendo y identificando, ¿no? En este aspecto. De ahí nace el famoso meme de, ay Dios, jefe, amaneció yo homosexual, no puedo ya trabajar, mi licencia médica. O sea, no, señores, no. Es correcto. Precisamente por la cuestión y precisamente todo esto. Hay otras preguntas y hay un montón de preguntas en el chat que le estoy, bueno, digámoslo así, le vamos a dar comentarios a algunas y como dicen, vemos, nos mencionan que la disforia de género es un desarreglo de las emociones, pero no está catalogado como un trastorno según la OMS. Sin embargo, un desarreglo emocional es prácticamente un trastorno según el DSM-5. Y la pregunta aquí viene, ¿cree usted que si un trastorno de identidad o es solo que la OMS lo quitó para que la comunidad trans esté calmada? Lo mismo dijeron de la homosexualidad en 1990, que fue la presión de todos. La cuestión es la siguiente, a ver, ¿qué es la depresión? ¿Qué es la ansiedad? Dejámoslo de lado de esos dos trastornos. ¿Qué es la soledad? ¿Qué es la tristeza? Son situaciones emocionales que todo ser humano que tiene pensamiento y sensación experimenta. Es maravilloso ese argumento que mencionas. Es que hay un conflicto emocional o una dificultad emocional que hace que las personas sean así, que sean trans o una disforia. Discúlpenme, todos tenemos dificultades emocionales. Todos. Y eso no significa que tengamos un trastorno mental. Aquella persona que dice, ay, es que yo soy bipolar. ¿Por qué? Es que yo cambio de humor cada rato. No es bipolar, es voluble. Pero aquí voy a lo mismo. La pregunta radica en lo siguiente, y ahí voy con el DSM-5. El DSM-5 es una clasificación de trastornos mentales desde la visión occidental, es más bien de Estados Unidos. Es decir, la visión de Estados Unidos de los trastornos mentales. Que lo consideren muchas personas como una Biblia, es otra historia. Y voy a un ejemplo muy práctico. El DSM-5 hace una breve mención del síndrome de Amok. El síndrome de Amok es un síndrome que aparece en Birmania, en donde hombres muy tranquilos lamentablemente explotan en un arranque de ira, pierden la conciencia, terminan matando a alguien y luego proceden a suicidarse. Es increíble el síndrome. Debería tener como 4 o 5 capítulos para mencionarlo. Nada más lo hacen una mención muy chiquita en un apartado sobre trastornos de otros países. Y entonces nos pone a pensar exactamente cómo rayos establecen los criterios de esa cuestión.
Y no me voy tan lejos, vamos con la comparación en México y en Estados Unidos. En México tenemos una cultura interesante que radica en la muerte. Día de Muertos está a la puerta de a vuelta del mes y todo el mundo se ríe de la muerte. Y de hecho México salió como uno de los países con los mayores índices de felicidad. No sé por qué, pero debe ser muy feliz. Pero Estados Unidos no, porque tiene los altos índices de depresión y de suicidio. No veo población trans tan diferente que México. O sea, aquí, para acercarme a lo básico, es el argumento de que hay una dificultad emocional que impulsa a que estas personas sean así, también se puede aplicar para todos los seres humanos, y más aquellos que han tenido una vida difícil, una infancia terrible, una vida familiar espantosa. Y no por ello significa de que nos va a generar un trastorno mental como tal. Y no implica que el que yo tenga una identidad de género como tal, porque tuve una vida difícil, significa que yo sea un trastornado mental o trastornada mental. La pregunta radica en lo siguiente, devolviendo la respuesta a la persona. A ti en lo personal, ¿qué dificultad emocional te genera el que existan personas trans? Porque lo divertido es, ay, es que ellos son los enfermos o ellas son las enfermas. Ajá, ¿y a ti por qué te causa tanto ruido? No es tu vida, no están en tu círculo social. Es más, si no te las mencionamos, ni te acuerdas. Porque inclusive, me encanta ese argumento de que la ONU se ve obligada. ¿Alguien tan siquiera sabe cuánto es el número de personas trans que existen? Nadie lo sabe. En el 2016, el único dato que tenemos es que existían alrededor de como de 25 millones de personas trans en todo el mundo. Nada más. En México, en el 2019, salió una nota en el Economista, en el Financiero, no me acuerdo la referencia, que decía la Clínica Condesa, que está en Ciudad de México, que aparentemente en México alrededor de 600 a 900 mil personas trans hay en México. Se supone. Y todavía en Tabasco no hay ningún estudio que señale cuántas personas trans hay como tal. Mi pregunta es, si no tenemos claro cuántas personas trans hay en el mundo, ¿cómo es que estas personas trans forzaron a la OMS para que quitaran la disforia de género? ¡Ah, chihuahua! ¿Que un comité secreto? No. Lo que sucede es de que año con año estamos viendo cómo vamos desenterrando, tumbando tabúes con respecto a la sexualidad. Y eso me voy con la homosexualidad. Es más, ni me voy a eso. Me voy a la ninfomanía. En uno de los DSM, si no me equivoco, en el 2 y en el 3, decía que la ninfomanía, que era un trastorno mental, era porque las mujeres tenían un problema mental por querer tener relaciones sexuales múltiples. ¡Ah, caray! O sea, que toda mujer que tenía más sexo que tú era ninfómana. ¡Ah! ¿Y qué pasa con los hombres? No, los hombres no, porque los hombres es natural que tengan sexo. Es el instinto natural. Por el amor de Dios. Luego veo que hombres no quieren hacer cargo de la pensión alimenticia. Eso es lo que voy a estar. Aguas con esos argumentos. Porque si eso vemos, denle una revisada al DSM-5 y a todos los anteriores y cómo se ha satanizado las conductas sexuales saludables. Si una mujer tenía relaciones sexuales con quien sea, no era una ninfómana, es alguien que ejerce su sexualidad. Pero fue un trastorno. Si no me equivoco, creo que en el DSM, o aparecía en el DSM-1 y 2, inclusive en el 3, pero en el 4 dejó de existir. Y en el 4 se cambió la idea y ya fue que ya no es un trastorno de mujeres, sino es un trastorno de tener un líbido muy alto. Y todavía uno se pregunta, ¿y cuándo es líbido muy alto? ¿Hasta dónde llega el tope, no? Hasta dónde, entonces ahí viene el asunto. Exactamente quién construye los DSM en respecto a la cuestión de la sexualidad. Inclusive, yo te lo pongo así, si tú le pides a tu pareja que use, que te diré, minifalda para estar en relaciones sexuales, ya estás en el DSM-4, porque decía, eso es fetichista, eso es un problema mental. Oye, nada más le pedí una falda por el día de hoy, eso es un problema. A eso es lo que voy. Por eso, cuidado con querer argumentar que es un trastorno mental algo como la identidad de género, si no vemos una revisión de cómo hemos manejado la sexualidad. Y antes que alguien lo pregunte, porque nunca falta. No, la pedofilia
no es una identidad sexual, no es una orientación sexual, no es una identidad de género, es una conducta sexual que es criminal. ¿Por qué? Porque atenta contra niños y niñas que no tienen ni consentimiento ni conciencia y ningún movimiento los apoya. No quieran sacar también esa carta durante este evento, porque lo he escuchado y es espantoso cómo pretenden algunos minimizar o violentar esta cuestión. No. También va siendo como esta parte, como bien dice, ya es una cuestión de traspasar también ya los límites en algún momento, ¿no? Y hay algo importante. Cuando hablan de la sexualidad humana implica 4 principios fundamentales. Primero, que ambos tengamos el consentimiento. Tú sí y yo sí. 2, que ambos estemos conscientes, que los dos sepamos qué vamos a hacer. 3, que no quebrante ninguna ley, o por lo menos que no sea alguna conducta nefasta. Y 4, que en cualquier momento podemos decir no. Y la gente debe de parar. Por lo tanto, con estos 4 principios, que ojalá podamos explorarlos con mayor facilidad en otro evento, tú puedes checar, bueno, mis actitudes, mis conductas sexuales no atentan contra nadie. Pero no sé si hay otra pregunta ahí. Sí, y sí, no sí. quedó clara la respuesta. Sí, sí, sí. Y de alguna otra manera, también dentro del público nos comentan a dónde podemos asistir, o en algún momento si hay alguna duda sobre ahora sí que la identidad sexual, o en alguna situación como de tomar asesorías, o en algún momento, ¿dónde pueden contactarlo, maestro? Bueno, en mi caso muy particular, me pueden llamar por teléfono. Mi número es el 9933-969117. Si alguien quisiera hacer como aclarar alguna duda, no tengo inconveniente en aclarar dudas. Si la cuestión es una atención psicológica o sexológica para alguna cuestión específica, con mucho gusto se le puede atender, pero se le referiría con especialistas que pudieran manejar específicamente su caso. Ahora, yo tengo conocimiento que en Tabasco hay asociaciones civiles que pueden apoyar a las personas cuyas identidades de género son disidentes, es decir, que no se apegan a lo establecido. Entre ellas, si no me equivoco, está la liderada por el licenciado Armando Díaz, si no me equivoco, que es el responsable de Diversidad de Tabasco, Centro de Inclusión, que es uno de los principales acciones civiles que ha impulsado la cuestión del respeto y el acabar con la transfobia hacia las personas trans, en ese caso. Ahora, si son para cuestiones sexológicas, para aclarar dudas o cuestiones así, no tengan detalle con marcarme por teléfono a mí, que repito el número, es 9933-969117. Si quiere mandarme WhatsApp, con mucho gusto se le contesta. Ok, pues maestro, yo creo que ha sido muy favorable, yo creo que también del tiempo ha sido muy fructífero, y de alguna otra manera, alguna recomendación, o ya para ir cerrando también esta charla, que nos pueda hacer mención o que nos pueda comentar sobre este tema. Lo pongo así. Gracias por contarme eso. En honor a uno de mis docentes, el maestro Víctor Oseguera, él mencionaba una frase maravillosa que yo también la quiero promover. Bisexual, homosexual, heterosexual, transgénero, cisgénero, gay, lesbiana, eso no me dice nada de una persona. Solamente son etiquetas, señoras y señoras. Lo que dice de una persona es qué tan generosa, qué tan amable, qué tan respetuosa, qué tan tolerante, qué tan solidaria debe ser. Y tú te enfrascas en querer clasificar a las personas por cómo se visten, cómo actúan o por quién se acuestan, entonces discúlpame, pero tienes una visión muy limitada del mundo. Tu preocupación debería ser, bueno, esta persona que está ante mí, ¿de qué manera me puede aportar para ser mejor yo? Esa es mi recomendación, porque ese es el problema que tenemos con la sexualidad.
todo el mundo le busca etiquetar, pero solamente se queda en eso. Cuando olvidamos que somos personas, todos y todas. Sí, por la cuestión de que tenemos que buscar como esta parte, como bien decía, esta etiqueta o sobre todo como esta, a ver a dónde encajo, ¿no? En algún momento. Si es en este, o sea, como que buscar, pero ¿qué tanto también nuestra sociedad a veces no somos tan aceptables? O en su momento también nos rechazan y empezamos como esta parte también de la discriminación y sobre todo como estas situaciones de que se han presentado hoy en día, ¿no? Principalmente, como bien decía, las etiquetas. Y aún así tengo esperanza. ¿Y sabes por qué tengo esperanza? Porque si tú revisamos este tema hace 20 años, créeme que las cosas estaban muy oscuras. Y el hecho de que en este momento tengamos 597 personas aquí escuchándonos, que podamos hablar de este tema sin temor a que nos vengan a censurar, ya es un enorme avance. Ahora, ¿de qué depende de todos nosotros y todas nosotras? De que podamos continuar con esos avances, que cada uno de esa trinchera apoye y ayude a que la sexualidad no sea dolorosa, no sea criminal, que no lastime a uno nada más por el simple hecho de ser quien es. Eso es lo que debemos de procurar continuar. Y se puede, se puede. Falta nada más la voluntad de querer hacerlo. Es correcto. Principalmente, yo creo que ese sería uno de los puntos de el querer es poder, dice por ahí, ¿no? Si no quiero mejorar las cosas, pues no sé por qué te estás quejando, la verdad. Pues maestro, muchísimas gracias por la invitación y por aceptar y sobre todo que creo que más adelante vamos a tener otros temas de esta índole y que más que nos brinde también esta información y sobre todo que vayamos conociendo un poco más sobre estos temas, sobre lo que implica la sexualidad también, ¿no? Yo con gusto es como devolverle un poco a mi alma mater, la verdad, y porque sí es importante que las personas vivan una sociedad libre, libre de prejuicios. Así que, por mi parte, yo estoy abierto a volver acá en cuando ustedes me inviten. No tengo los detalles alguno. Bueno, Muchas pues gracias. no, muchas gracias a usted. Y bueno, vamos cerrando. Vamos dando ya esta parte de nuestro cierre. Los consultorios psicopedagógicos de la OJAT agradecemos que hayan estado presentes en esta transmisión y les recordamos que todos los viernes nos acompañen en esta programación de Un Espacio Contigo y estén pendientes también nuestros eventos en la página de Facebook de Aula Virtual UJAT. Y recuerden que los servicios de consultorios psicopedagógicos están disponibles para todas y todos los estudiantes de la UJAT. Contáctenos a través de nuestros correos electrónicos, los cuales fueron proporcionados a través de este chat. Se despide su servidora Virginia Ricardes de la Cruz. Fue un placer haber estado compartiendo este espacio con ustedes. Linda tarde y hasta la próxima.